will and going to or gonna. What is the difference between going to and will? So, ambos se usan para hablar de futuro, tanto will como going to. So, pero will lo usamos para prometer, hablar sobre decisiones espontáneas, algo o algo que hagamos de decidir. Y en otras cosas, también lo usamos will para cosas que creemos, no estamos seguros que lo vamos a hacer. En cambio, going to o gonna, como dicen algunos, se usan para planes e intenciones. O sea que siempre que vamos a hablar de nuestros planes, debemos de usar going to. Entonces, ya veremos un poco más adelante la explicación de cada uno de ellos. Bueno, ahora vamos a ver will en oraciones positivas, negativas y en pregunta, igual que lo vamos a hacer con going to. Vamos a hacer con positive sentence, negative sentence, esta parte que está aquí, no se ve mucho por la luz, y a question y going to con question. Vamos a ver cuál es la diferencia del uno con el otro, cómo lo usamos, cómo se usan las frases. Listo. Ok, will en oraciones positivas tenemos que usarlo, recuerden, con un pronombre plus will plus verb plus complement. En este caso, pronombre, will, verb y complement. Aquí, cuando vamos a usar el verbo, tenemos que usar el verbo en su forma base. O sea, no lo vamos a usar con to al principio, solamente el verbo en su forma base. Ya les voy a mostrar un ejemplo cómo usamos el will en oraciones positivas y luego les mostraré la diferencia con el going to y le haré diferencia will versus going to. Ok, en este ejemplo tenemos I will travel to France. Yo viajaré a Francia. Pero aquí, como les dije al principio, que will se usa para puede ser una predicción o algo de momento, pero o algo que no estamos seguros. Probablemente aquí quien dice esto no está seguro que va a viajar a Francia. Dice I will travel to France. Viajaré a Francia. Hay una probabilidad. Si ustedes ven aquí, tenemos pronombre, tenemos will, travel, me perdonan por la luz, travel, y el complemento. Esto es el verbo en su forma base, travel. Ya, entonces, I will travel to France. Entonces, ahora vamos a ver going to, con esta misma oración, y vamos a ver cuál es la estructura, o cómo es la estructura que se usa en going to, a diferentes de will. La estructura de will y la estructura de going to son muy diferentes, aunque ambas hablan de un futuro, para este es una probabilidad o una creencia, pero going to está hablando de un plan. Entonces ahora voy a usar este mismo ejemplo, I will travel to France, como un plan. Aquí pongamos que el chico Almendra compró los tiquetes para viajar y está seguro que va a viajar. Vamos a usar el going to o gonna para planes futuros. Entonces, veamos. Ok, aquí tenemos el ejemplo con going to. Entonces tenemos I am going to travel to France. Aquí, ¿qué vemos? Resalto aquí en, porque con el going to vamos a usar el verbo to be de cada pronombre. Vamos a usar el verbo to be del pronombre personal o de los pronombres, lo vamos a usar en el caso, a diferencia del will, que will solamente usamos el pronombre y will, pero going to tenemos que usar el pronombre más el verbo to be más going to y el complemento. Ya les creo la estructura. Aquí tenemos la estructura now plus verb to be plus going to plus verb plus complement. Pongamos el ejemplo que aquí no fuera I, sino que fuera she. Bueno, aquí que fuera she. Ok, si el pronombre or now fuera she, el verbo to be para este ejemplo sería aquí is. Lo escribo aquí con la izquierda. Sería is. She is going to travel to France. She is gonna travel to France. ¿Ya? Ella viajará
a Francia. Oh, sí, ella viajará a Francia. Entonces, ¿cuál es la primera diferencia del will con el going to? Aparte de lo que dijimos anteriormente, es que con el gonna o going to vamos a usar el verbo to be en excepción, pero el will no lo va a usar. El will solamente usa pronombre más el will. Esto fue en la parte positiva. Ahora lo veremos en la negativa. Ambos. Ok, y para las negativas no vamos a usar will o will not, sino que vamos a usar won't. ¿Ya? No podemos usar will not o will not, porque no gramaticalmente no está bien, pero este won't se está correcto. Entonces cambiaría de will a the positives a negative, is changed with, you have to use won't. ¿Ya? Entonces usted tiene que usar won't en vez de usar will not. Entonces veamos el ejemplo. Bueno, aquí tenemos el ejemplo. They won't move to another city. They won't move to another city. Algo que les quiero mostrar antes de explicarle la estructura esta es que will trabaja con todos los pronombres personales, no cambia. O sea que will va a trabajar con todos los pronombres personales. We are, will you, we, he, she, he, we, and they. El orden donde lo ubiquen no importa, ¿verdad? I, you, we, he, she, it, with, and they. ¿Ya? Entonces, veamos. Entonces ahora les voy a mostrar la estructura de they won't move to another city. It's the same structure in the past. So ahí tenemos la estructura now, won't, verb. Todavía no se aprecia mucho por la luz. Won't plus complement. ¿Ya? Ahí tenemos. Ok, ahora vemos la diferencia de going to o gonna. Hay una gran diferencia. Primero, que aquí en este ejemplo, en this example, ahora había dicho que era con el will era la estructura pasada, ¿ya? En this example, there is a verb to be. Entonces tenemos they're not going to move to another city. Pero en esta parte del going to vamos a colocar, no vamos a colocar el going to como negativo, going to not, no vamos a colocar eso, sino que lo vamos a colocar la negación en el verbo to be. Aquí está la negación, permítanme un momentico. They're not, aquí está la negation. En esta parte del ejemplo está la negación con el verbo to be. Entonces hay otra diferencia aquí del will con el going to, es que en el will va negativo y cambiaría a won't, pero en el going to sigue siendo igual. Lo que cambia es el verbo to be, o sea, el verbo to be pasaría a ser el verbo to be en negativo. They're not gonna move to another city. Ellos no se mudarán a otra ciudad. They're not going to, or they're not gonna move to another city. Ok, aquí tenemos la estructura now, plus verb, plus not, plus going to, o plus complement. Recuerden que aquí me faltó algo. Ok, me faltó el verbo, ya corrijo. Ok, aquí tenemos la estructura que le iba a corregir now, plus verb, en este caso sería verbo to be, not, que es la negation, going to, gonna, verb, este es verbo, la acción, verbo acción como dicen los estudiantes, acción verb plus complement. Entonces tenemos la estructura un poco más larga que la de will and negation. So in this case you have to put the negation before or after verb to be. Usted tiene que colocar la negación después del verbo to be. En este caso yo diría they're not aquí. Vean que está el verbo to be en este lado y colocamos la negación después del verbo to be. They're not gonna move to another city. También podría ser they are not going to move another city. Ok, en cuanto a la pregunta de question es un poco diferente. Vamos a usar will they move to another city?
will they move to another city? Vamos a ver la estructura. Lo primero que vamos a usar, si es una pregunta positiva, es el auxiliar. En este caso sería will. Después de eso vendría now, verbo más el complemento. Ya se las escribo. Aquí tenemos la estructura. Will plus now plus verbación plus complement. Tenemos will, dice que no, will they move to another city. Ojo, que no se puede usar esta forma. Esto no se puede hacer. Will they are move. ¿Por qué no se puede usar? Bueno, uno, porque estamos metiendo aquí el verbo to be. Y para hablar de planes con el will no se puede usar el verbo to be. Solamente usamos el pronombre y el verbo. Ok, ahora vamos con going to o gonna. O sea, miren la estructura. Primero va verbo to be plus now plus going to plus verb plus complement. O sea que en esta parte no vamos a usar going to, no vamos a usar primero el going to, sino que vamos a usar primero el verbo to be para hacer la pregunta en este futuro simple, que es para hablar de nuestros planes futuros. Vamos a ver cómo es el ejemplo. Ok, aquí tenemos el ejemplo. Are verbo to be, they now gonna move to another. Are they gonna move to another city? Are they gonna move to another city? O sea que en este caso el going to iría después del pronombre. Sería en el 1, 2, 3, en el tercer lugar, ¿verdad? Tercer lugar después del verbo to be, vendría el pronombre, el now, y después del now vendría el going to o gonna. Bueno, en los errores comunes se puede encontrar I am going to play. Bueno, esto es un error común. Esto no se puede hacer, ¿verdad? No podemos usar el verbo to be cuando vamos a usar el futuro simple con el will. No podemos usarlo. Tendríamos que usar I will go to o I will play. Entonces, otro error común aquí sería que tenemos dos verbos. Tenemos el verbo go de ir y tenemos el verbo play. Entonces, ese sería el otro error común. I will go to play. Voy a que I will play. Jugaré. Entonces aquí un error común. Otro error común que podemos encontrar es usar el pronombre personal I'm going to play, pero omitimos el verbo to be, ¿verdad? Sería I'm going. ¿Cuál sería acá? Aquí iría ¿cuál? Perfecto. I'm gonna. Entonces, esto es otro error común. Omitir el verbo to be. Quiere aquí omitirlo. I'm going to. Otro error. No se puede hacer. El otro error sería I'm going to will. Tampoco. ¿Verdad? Ya sabemos que esto es un auxiliar y este es otro auxiliar. En este caso, en el futuro simple. I'm going to. Tendremos que en este caso eliminar el will. I'm going to. Entonces, pero no podemos colocar ambos. Y el otro error común que se puede encontrar es I'm going to play. Aquí omitiendo el to play. Entonces, ya saben. Espero que les haya gustado este video. Espero que suscríbete. Y nos vemos en clase. Bye.